Buenos días, iglesia. Esperamos que estén muy bien. Nos alegra tenerlos un domingo más para nuestro culto dominical. Esperamos que Dios hoy hable a tu vida y que la palabra de Dios llegue a tu corazón. Te invito a que tomes tu Biblia en tu mano, a que dispongas tu corazón, a que cantes para Dios y a que recibas su palabra para que sea de bendición para tu vida. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré y te cantamos. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú.
pueda haber, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda haber, estás sobrando. Aunque no pueda haber, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda haber, estás sobrando. Aunque no pueda haber, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda haber, estás sobrando. Aunque no pueda haber, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Muy buenos días, mis hermanos, un nuevo domingo aquí con ustedes de parte de la Iglesia Cristo Proveerá de Pacha, Cundinamarca. Hoy tenemos una palabra de parte de Dios para cada uno de nosotros. Que sea el Señor obrando en esta mañana, que sea el Señor hablándonos a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu, y que esa palabra que hoy vamos a escuchar de verdad la podamos poner por obra, podamos entenderla, comprenderla y que quede guardada en nuestro corazón. Hermanos, vamos a orar antes de leer la palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios del cielo. Te bendecimos, te honramos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia, Señor. Te damos gracias por este tiempo que tú permites, en donde podemos aprender de ti y de tu palabra, Señor. Te pido que allá en donde está cada persona, cada familia, Señor, puedan escuchar tu palabra, Señor, puedan escuchar este mensaje de parte de Dios y que seas tú haciendo la obra en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra que queremos, los versículos bíblicos que queremos estudiar en el día de hoy están en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: David y Betsabé. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, uno junto a sus siervos y a todo Israel, y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer
Urías el Eteo. Amén. Yo miraba este pasaje bíblico y lo estudiaba, miraba su capítulo 11 en la totalidad y el 12. Y yo creo que la mayoría de ustedes ha leído este pasaje muchas veces y nos damos cuenta en estos 3 primeros versículos qué pasaba con David. David, el hombre conforme al corazón de Dios, David, el hombre que mató a Goliat por su fe, siendo un hombre pequeño pero muy hermoso, fue escogido por el Señor de entre 8 hermanos, era el menor. El Señor tenía propósitos con él, como lo tiene con cada uno de nosotros, como lo tuvo con cada uno de los personajes de la Biblia, el cual nos trae distintas enseñanzas desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En este pasaje en particular, cuando lo leía yo decía, ¿cómo podemos llamar esta prédica? Esta prédica la titulé No te descuides. Resulta que cuando leemos este pasaje vemos que salieron estos israelitas a la guerra, que salió Joab a la guerra también, que era uno de los siervos de David, pero David se quedó en su palacio cuando él debía estar con sus guerreros, con su ejército peleando, ¿no? Pero él se quedó y dice la palabra que él estaba en su terrado y estaba mirando y vio una mujer muy hermosa que le llamó la atención. Entonces, no conforme con que le llamó la atención, él no se quedó ahí y huyó del pecado, sino que llamó a Joab, llamó a sus sirvientes para que preguntasen cómo se llamaba esa mujer tan hermosa que había cautivado su mirada, su corazón en ese momento. Y le dijeron que ella era Betsabé. Entonces, para no extendernos en la palabra, yo hubiese podido leer todo el capítulo, pero yo sé que ustedes en su casa lo van a hacer y no se van a dar cuenta cómo se desarrolla esta historia. O sea, además llama a sus sirvientes para que pregunten por ella. Cuando ya sabe su nombre, la hace llamar y la toma. Esta mujer queda encinta y vemos cómo David totalmente cambió el rumbo de su vida en ese instante, en ese momento, por una mirada, por haberse quedado allá en su palacio cuando él debería estar al frente de su ejército. Él decidió quedarse en casa y sucedió lo que sucedió y lo que nos cuenta en capítulo 11 y el 12. Entonces vemos cómo este hombre se va, toma a esta mujer, la mujer de Urías el Eteo, y pasa todo esto. Entonces él la toma y ella queda en embarazo. Entonces ahí ya hubo que, ya él cayó en pecado. Vemos cómo se desarrolla esta historia y pasan tantas cosas para él tratar de tapar ese pecado. En lugar de confesar su pecado, él lo que quiere es taparlo y cada vez avanza más en la mentira, en el engaño. Y vemos cómo Dios, a pesar de todo eso, Dios nos habla en su palabra que David era el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces nosotros podemos decir y preguntarnos en este momento, ¿cuál es esa Betsabé en nuestra vida? ¿Cuál es esa Betsabé la cual nos está haciendo caer en tentación? ¿Qué no hicimos? ¿En qué nos hemos descuidado? Como les decía, la prédica se llama No te descuides. ¿En qué momento de nuestra vida estamos en donde el Señor nos dice no te descuides? Ojo con esa Betsabé que está llamando tu atención y que probablemente puedes caer en pecado. No todas las veces es una mujer o es un hombre. Tal vez es un mal negocio, tal vez es una mala amistad, tal vez es la desobediencia a Dios acerca de lo que Dios tiene para tu vida. Tal vez es escoger ese camino rápido que a veces queremos, ese atajo para alcanzar lo que queremos. Dios está diciéndote hoy, ¿cuál es esa Betsabé en tu vida que descuidaste? Entonces vemos cómo cuando se desarrolla esta historia y David, en lugar de en primera mano decir caí en pecado y confesar su pecado, él se queda callado y trata de tapar por todos los medios. Es más,
él ya hace llamar a Urías para que venga desde donde estaban batallando y le dice a Urías que coma y que beba de todo lo que hay y que vaya a su casa y descanse en su casa. Pero vemos como Dios, tan lindo Él, y tiene dentro de sus manos todos los planes de nosotros, y vemos como Él, al que ama, no permite que se le oculte el pecado. Él hace público el pecado. Él, el que tiene elegido y le tiene un propósito grandísimo, Él no permite ni siquiera, Él expone su pecado, Él publica su pecado, porque todas las veces que un hombre tiene relaciones con una mujer no queda en embarazo, pero Él permitió que esta mujer quedara encinta y asimismo hacer público el pecado de David, y quería probar su corazón. Entonces él hizo llamar a Urías para que llegase a su mujer, pero Urías era un hombre tan valiente, tan íntegro, que sencillamente él llegó, comió, hasta lo emborrachó. David lo emborrachó para que él fuese y se quedase con su mujer en casa, pero él no lo hizo. Él se quedó a puertas del palacio porque él pensaba en su corazón, y él lo dijo, de que no era justo de que sus compañeros de batalla estuvieran allí en la guerra pasando necesidad de hambre, y él sí estuviese en casa descansando con su esposa. Entonces él se quedó en casa, él no tomó a su esposa ese día. Entonces los planes de David se desbarataron. ¿Cómo podemos ver ahí cómo Dios hace todo y permite de que los planes que David tenía para tapar su pecado se desbarataran una vez más? Entonces, ¿qué hizo David al ver esto? Sencillamente le dijo a Urías, él hizo una carta y la envió con Urías a otro de sus siervos, a Joab. ¿Qué decía esta carta? Esta carta decía que pusiera a Urías al frente en la línea de guerra para que lo matasen. Pero volvemos a ver una vez más la integridad de Urías. Urías en hebreo quiere decir luz de Jehová. Entonces ahí una vez más vemos cómo Dios saca todo el pecado de David a través de Urías sin que él ni siquiera lo sospechara. Urías llevó la carta que era su condena, su sentencia de muerte, y la entregó a Joab. Cuando Joab leyó, hizo lo que David le ordenó, que fue colocar a Urías al frente en la línea de guerra para que lo mataran, y efectivamente así sucedió. Entonces vemos que finalmente David se salió con la suya, aparentemente murió, y él creyó que todo estaba totalmente oculto. Pero si leemos más adelante, esta historia es fascinante cuando vemos que Dios definitivamente quiere que David redarguya su corazón y se arrepienta de su pecado. Cuando esa mujer queda encinta y tiene su bebé, el Señor le habla a través de Samuel, dice que él va a morir, que definitivamente la paga del pecado es muerte, y la palabra de Dios en Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vemos como el castigo de ese pecado, el castigo para David de parte de Dios, fue que ese niño no naciera. David le decía al Señor que él hacía lo que fuera, él oraba. Él dice que, la palabra dice que él ayunó, oró, pero que el Señor dijo que ya lo había destinado de esa manera. Y así lo hizo, hasta que David entendió y se arrepintió. Pero miremos en sí qué pasó desde el principio y qué está pasando tal vez en nuestra vida. A Satanás se le abren brechas tan pequeñitas, a veces ventanas tan pequeñas o puertas tan pequeñas en nuestra vida, que creemos que lo tenemos dominado y que todo lo tenemos bajo control. Y recordemos que el único que tiene todo bajo control es Dios, que nosotros tenemos planes, pero Él tiene los planos de nuestra vida, y Él sí sabe cómo está trazada cada situación de nuestra vida, qué va a permitir en nuestras vidas y qué no va a permitir en nuestras vidas. Él amaba tanto a David que Él no permitió que Él llevase a cabo todas esas cosas desde el principio de que cayó en pecado, sino que todo el tiempo sacó
a la luz ese pecado. Entonces, acá podemos ver y estudiar y reflexionar nosotros en nuestra vida, decir cuál es esa Betsabé en nuestra vida, cuál es esa tentación que tenemos ahí latente que quiere hacernos caer, porque todas las veces no podemos echarle la culpa a Satanás. Nosotros, desde lo más profundo de nuestro corazón, a veces tenemos cosas que son las que nos hacen caer y el pecado vive en nosotros porque esa es nuestra naturaleza, pero si llevamos esa naturaleza pecaminosa a la cruz, yo sé que el Señor va a ayudarnos y va a direccionarnos para tomar las decisiones correctas y no hacer de pronto lo que le pasó a David, que se deslumbró con la belleza de esta mujer y cayó en tentación. Pero antes de eso, él hizo algo que no debía hacer y fue haberse quedado en su palacio cuando él debió haber salido a la guerra. Empezó mal. Entonces, ahí vemos qué no estamos haciendo o qué estamos haciendo mal o qué estamos omitiendo, porque Dios a veces nos da órdenes, nos dice que hagamos y nosotros no lo hacemos. Entonces, miremos en nuestra vida cómo estamos. Si salimos a la guerra, si salimos a eso que Dios nos mandó o nos quedamos en nuestra zona de confort y no estamos haciendo lo que Dios nos manda. Si estamos mirando con deseo esas cosas que el mundo nos muestra. Esa Betsabé puede ser un negocio, puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser una mentira, puede ser el pecado en general. Y podemos ver a Urías, ese hombre íntegro, ese hombre que bien hubiese podido leer la carta que mandó David a Joab, en donde le decía que lo colocara al frente para que muriera, pero él no lo hizo. Él fue un hombre íntegro todo el tiempo, como lo dice su nombre, significa en hebreo luz de Jehová. Él fue un hombre íntegro y murió a manos de David, porque podemos decir que David fue el autor intelectual de ese homicidio, porque lo puso al frente para que sencillamente lo mataran y creyó quitarse ese problema de encima y no sabía lo que le venía. Entonces, en el capítulo 12 vemos cómo Natán amonesta a David y como con una parábola le dice que si hay dos hombres, uno rico y uno pobre, y en lugar de pedirle al rico le quita al pobre, él dice, David mismo dice, ese hombre merece la muerte, ese hombre no está actuando bien, y Natán le dice, ese hombre eres tú. Entonces ahí es cuando Dios a través de Natán confronta a David y le dice que él hizo lo que ese hombre había hecho, como en esa parábola, y David reconoce su error, reconoce su pecado y va delante de Dios y se arrepiente, porque nosotros no estamos libres de pecado. Bien lo dijo Jesús, que el que estuviera libre de pecado que tirara la primera piedra, pero sí podemos reconocer nuestro error, nuestro pecado, ir a Jesús, arrepentirnos, como lo dice la palabra en Proverbios 28:3, dice, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanza misericordia. Entonces, hermanos, vayamos al Señor, miremos cuál es ese pecado que nos acecha, cuál es esa situación que nos aqueja, esa situación que no nos deja dormir, esa situación que se convierte en algo terrible para nosotros, que no nos permite prosperar. Vayamos al Señor y digámosle qué es eso que nosotros queremos, anhelamos, que nuestra carne desea, pero que ante los ojos del Señor no está bien, y el Señor nos ayudará, el Señor nos sacará de esa situación y nos dará su misericordia y podremos prosperar en todo lo que anhelamos. Pero no seamos ese David que aunque se arrepintió y aunque alcanzó misericordia, no es necesario que nosotros tengamos que pasar por un sinnúmero de situaciones para ver la gloria de Dios. La gloria de Dios la podemos ver desde un primer momento cuando se presenta esa tentación y nosotros analizamos qué quiere la carne y qué quiere el espíritu y podemos decirle a esa tentación que no, porque la palabra de Dios también dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Nosotros tenemos que decirle no a la tentación, nosotros tenemos que aprender qué es lo que Dios quiere de nosotros.
A veces decimos, ese negocio es muy bueno, ese trabajo es muy bueno, eso que se está presentando en mi vida es demasiado bueno, porque voy a ganar bien, porque ese hombre que me presentaron puede ser el hombre para mi vida, el esposo que yo quiero. Pero analicemos algo. ¿Cómo podemos saber nosotros como seres humanos, con nuestras debilidades, con nuestros defectos, pero con la gracia del Señor, cómo podemos reconocer cuando es algo que proviene de Dios y algo que no proviene de Dios? Muy sencillo, hermano. Nosotros podemos saber que algo proviene de Dios cuando eso que nos están ofreciendo me acerca más a Dios, y reconocer que no nos sirve cuando sencillamente ese trabajo o esa persona me aleja de Dios. Si proviene de Dios, sencillamente te acerca más al Señor, a su obra, al servicio, pero cuando no lo hace, eso te irá alejando poco a poco del Señor. También podemos saber cómo hay algo que nos aleja del Señor, algo que, o de pronto decir, no, pero es que si yo salgo con él, con X o Y persona, pero yo no estoy pecando. Si yo compro eso, no, pero si no lo necesito, pero no, pero lo puedo tener, no estoy pecando. Ay, no, dije una mentirita, pero no, es una mentira piadosa. Recordemos que para Dios las mentiras piadosas no existen. Mentira es mentira y engaño es engaño. Pero ¿cómo podemos saber si algo que nosotros hicimos en el transcurso de nuestra semana fue bueno, fue agradable ante los ojos de Dios? Pensemos por un momento que nos vamos a poner a ver el domingo en pantalla en nuestra casa una película con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos, nuestra familia, las personas que amamos, y con el Señor, que vamos a estar todos viendo una película ahí con nuestras palomitas, y que la película que van a presentar es todo lo que hice en la semana. ¿Tú estarías dispuesto a ver esa película con tu familia? ¿Estarías dispuesto a ver esa película con tu esposo o con tu esposa de lo que tú hiciste en el transcurso de la semana? Evaluemos eso. Si esa película de la semana, de nuestra vida, de lo que hicimos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, la queremos ver con nuestra familia. Si a ti te da pena ver esa película o te daría vergüenza estar con tu familia y mirar todo eso que tú hiciste en el transcurso de la semana, entonces eso no es agradable a Dios. Porque sencillamente Dios expone el pecado. Dios lo hace público porque Dios no quiere tapar nada. Porque Dios quiere que seamos luz. Porque Dios quiere que salgamos adelante en todo lo que nos proponemos. Pero recordemos que es Dios quien tiene los planos de nuestra vida. Nosotros podemos hacer muchísimos planes, pero Dios tiene la última palabra en todo. Entonces, mis hermanos, yo quiero que en esta mañana pensemos por un momento qué estoy descuidando de mi vida. ¿Quién es esa Betsabé en mi vida? Ese pecado, esa tentación que me llama todos los días, que yo pienso en esa tentación, en esa situación todos los días, en ese negocio, en esa mujer, en ese hombre, en eso que anhelo, pero que pronto no es la voluntad de Dios. ¿Quién sería Urias en nuestra vida? Esa persona íntegra, esa persona que nos acerca más a Dios, que nos enseña a vivir una vida íntegra delante del Señor. Ese Urias, ¿quién sería en nuestro grupo familiar? ¿Quién sería en nuestra iglesia? ¿Quién sería en nuestro alrededor? Ese hombre, esa mujer, esa mamá, ese papá, ese esposo, esa esposa que nos está llamando a hacer las cosas correctamente delante del Señor. Es que no importa que los demás no te vean. Es que no importa que tú te escondas para hacer cosas que tú crees que están mal. Es que te está viendo Dios, te está viendo el dueño de todo, que es lo más importante. Porque así nos escondamos debajo de las piedras a hacer lo indebido. Pero el Señor conoce nuestro corazón, conoce las intenciones de nuestro corazón. No dejemos brechas abiertas, no le abramos la puerta al pecado, no le abramos la puerta a Satanás. Porque Satanás, cuando le abren una puerta tan pequeña, entra y hace todo tipo de estragos en tu vida, y cosas que de pronto tú no quisieras pasar, las puedes pasar por un momento de descuido, por dejar tu lugar de habitación, por dejar tu lugar de oración, de intimidad con el Señor,
por no leer esa palabra que el Señor puso para leer, por no hacer esa oración en ese momento cuando debías entregar esa carga, por hacer cosas indebidas que parecen normales y tranquilas, por ir con esa amistad que no te sirve, por escuchar a esa mujer de ese paladar tan suave que creemos que no va a pasar nada si la escucho, si la miro, por ese hombre que de pronto estamos mirando de una manera diferente, que nos parece agradable a nuestros ojos, no sé, por ese negocio que parece que tan lucrativo. Miremos muy bien qué puertas le estamos abriendo a Satanás. Miremos muy bien qué tiene en nuestro corazón que Dios quiere arrancar de raíz y mostrarnos todas sus bondades. Entonces, mis hermanos, yo en esta mañana quiero que usted allá donde está se ponga la mano en el corazón por un momento y le entregue esa carga a Dios. Le entregue esa carga que tiene, le entregue esa situación, porque Dios sí la conoce, pero Él necesita que la confesemos, que confesemos nuestras situaciones, nuestros pecados más ocultos, que recordemos todo eso de atrás que tal vez nos hace daño, nos hizo daño y tal vez aún sigue como carcomiendo nuestra vida, nuestra conciencia, que no hemos entregado ese pecado delante de Dios y no hemos desnudado nuestra humanidad. Entonces, en esta mañana, mis hermanos, también si usted quiere compartir este video, tal vez llegue algún día a una persona que no conoce del Señor, pero que tiene una carga, que quisiera entregar esa vida pecaminosa que ha tenido, que quisiera entregar todo eso que no le da felicidad a su vida, sino que más bien vive sumido en una profunda tristeza y en una profunda decepción. Entonces yo quiero que en este momento esa persona que está ahí haga esta oración y le entregue todas esas cargas al Señor Jesús, que es el único que nos dice que carguemos la cruz de Él, que vayamos en pos de Él y que Él va a aliviar todas esas cargas que nosotros tenemos con las que ya no podemos. Entonces, allá donde esté, dígale al Señor: Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Hoy vengo a ti lleno de cargas y de pecado. Quiero conocerte y que tú me conozcas, que mi vida sea desnudada delante de ti. Quiero aceptarte como mi único y suficiente Salvador, que perdones todos mis pecados y que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Que tú pagaste el precio de mis pecados y todo el peso del castigo que tenían para mí fue sobre ti, y que moriste en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros. Hoy te entrego mi vida, abro mi corazón para que tú entres a mi corazón y hagas todo lo que quieras de mí. Entrego mi vida entera, entrego mi entrada y mi salida. Te entrego toda mi vida, Señor, en tus preciosas manos, para que tú hagas de mí un hombre conforme a tu corazón. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, mis hermanos, la invitación este domingo es hoy, cuando se termine este culto y cuando ya usted esté allá en su lugar de habitación, entréguele esos pecados al Señor, esos de su juventud, esos pecados que tal vez usted tiene ya guardados y que no quisiera que nadie se los expusiera, que nadie se los sacara de esa pantalla el domingo en familia. Entrégueselos al Señor. Todos, absolutamente todos tenemos pecados desde niños, desde jóvenes, desde adolescentes, que tal vez no recordamos. Pídale al Espíritu Santo hoy que traiga a memoria esos pecados que tal vez son ocultos, que tal vez no dejan avanzar, que tal vez no dejan una conciencia limpia. Pero hoy va a ser usted libre en el nombre de Jesús por todo eso que lo aqueja, por todo eso que viene a su memoria y que tal vez no le trae una sonrisa al rostro, sino más bien amargura y tristeza. Hoy es el día en donde usted va a dejar atrás esa carga y va a dejar de cargar ese costal de pecados que ha venido cargando por tanto tiempo, y hoy va a ser usted un hombre y una mujer renovado en Cristo Jesús. Muchas gracias, mis hermanos, y vamos a orar para terminar. Vamos a entregarle al Señor nuestra vida. Eterno Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana.
Gracias por tu palabra, por tu bondad, Señor, porque hoy redargüiste nuestro corazón, Señor, en gran manera. Hoy entendimos, Señor, que no debemos descuidar esa salvación tan grande que tú nos has dado, Señor. Hoy queremos caminar contigo, Señor, enderezar nuestros caminos, Señor, y seguirte, Padre Celestial, hasta el día de tu venida, Señor. Esperarte con gozo y alegría, Señor, y despojándonos de todo pecado en el nombre de Jesús. Entregamos nuestras vidas en tus manos, Señor, y que seas tú, Señor, el dueño de nuestra vida, Señor, el Dios de los planos, Señor, porque nosotros tenemos los planes, pero tú tienes los planos, Señor, diseñados desde antes de la fundación de la tierra, Señor, los tienes para nuestra vida. En el nombre de Jesús, nos quedamos en esta tarde, Señor, sabiendo que tú nos guardas, nos bendices y estás con nosotros en todo tiempo. Gracias, Señor. Amén y amén. Yo soy parte del proyecto Nehemías. Yo soy parte del proyecto Nehemías. Dios los bendiga, muy buenas tardes. Estamos en este lugar precioso con este grupo de misioneros de la Iglesia Rosa de Sarón, Asambleas de Dios de Pajarito Patio Bonito, unidos con el proyecto Nehemías de Cristo Proveerá Pacho, Cundinamarca. Vamos por más, seguimos adelante con la ayuda de Cristo Jesús. Dios los bendiga, un abrazo. Hola, buenos días. Qué rico encontrarnos otro domingo más desde nuestra escuela dominical en casa. Hoy vamos a hacer algo diferente, así que prepárate. Hoy vamos a hacer un mini repaso acerca del panorama bíblico. Vamos a aprendernos cómo está dividida nuestra Biblia. Así que toma una hoja y un lápiz y acompáñame. Listo, y vamos a comenzar. La primera división que tiene nuestra Biblia es el Pentateuco, y esta está conformada por los 5 primeros libros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La segunda división que encontramos en nuestra Biblia en el Antiguo Testamento son los libros históricos, y esos están conformados por 12, que son Josué, Jueces, Ruth, primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de Reyes, primer y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Listo, y continuamos. La tercera división que tiene nuestra Biblia son los libros poéticos, y son 5. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. La cuarta división que tiene nuestra Biblia son 5 profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y vamos con la quinta división de nuestra Biblia para terminar el Antiguo Testamento. Y estos son los profetas menores, que son 12. Oseas, Joel, Amos, Abdías. Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y aquí terminamos con la división del Antiguo Testamento, que en total son 39 libros. Y vamos a continuar con la división del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento empieza con su primera división, que son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el Nuevo Testamento encontramos un libro histórico, que es Hechos de los Apóstoles. Ahora vamos con la división
de las cartas paulinas, que son 13. Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Y ahora encontramos la división de las cartas generales, que son 8. Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan y Judas. Y para cerrar las divisiones del Nuevo Testamento encontramos nuestro último libro, que es el de Revelación, y es Apocalipsis. Con eso nos dan un total de 27 libros del Nuevo Testamento. Y estas son todas las divisiones que trae nuestra Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Recuerda que todos los libros fueron inspirados por Dios, pero escritos por diferentes personas. Hoy, como es de costumbre, también vamos a aprendernos un versículo bíblico. Y dice así nuestro versículo bíblico, que lo encontramos en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y para finalizar, queremos retarte a ti que estás en casa y que estuviste desde el principio con tu hoja y tu lápiz escribiendo las divisiones de la Biblia. Apréndetelas y graba un video diciéndolas todas y envíanoslo. Además, también queremos que seas parte del Día de la Biblia grabando un video diciendo tu versículo favorito. Y ya, eso es todo. Gracias por acompañarnos hasta el día de hoy, por ser fiel y realizar todas las actividades y enviarnos tus fotos. Recuerda también que nosotros somos parte del proyecto Nehemías en oración. Tenemos que orar para que Dios provea todo, para pronto encontrarnos en nuestra iglesia y compartir con los demás. Dios los bendiga. Te agradecemos por haber estado hasta el final con nosotros. Esperamos que la palabra de Dios haya tocado tu corazón. Te recordamos que puedes hacer parte de todas las actividades de la iglesia. Tenemos grupos de mujeres, de jóvenes, las actividades para los niños. Si necesitas comunicarte con nosotros, solo escríbenos aquí abajo y podrás tener la información que necesites. También puedes hacer parte del proyecto Nehemías, no lo olvides. Muchas gracias, iglesia.